somos pequeñas, a las no regulares, nos golpean muchísimo. ¿Por qué? Porque nuestros contratos giran alrededor del petróleo. ¿Y qué le pasó al petróleo? Pasa de un costo de casi los $140 a llegar a bajar a $28 el barril. Eso es más del 80%. ¿Y entonces qué hacen las empresas petroleras? Se comprimen. Al comprimirse nos cogen a los operadores y nos dicen, bueno, o bajan la tarifa o se acaba el contrato. Entonces internamente hay que mirar a ver qué se puede reducir dentro de los costos para bajar la tarifa. Por el otro lado, con el impacto del petróleo, el dólar sufre otro problema, se sube un 50%. Acuérdense que en el 2014 el dólar estaba sobre los 1.900 pesos, inmediatamente llega casi a 3.200 pesos. Entonces, el problema es que las empresas de aviación, todos sus repuestos son adquiridos en el exterior, porque aquí no fabricamos nada. Entonces, ¿qué toca hacer? Todo, comprarlo. Las reparaciones grandes, hacerlas afuera. Entonces, el costo del mantenimiento de la aviación se sube un 50%. Entonces, por un lado, los gastos creciendo, y por el otro lado, todos los clientes diciendo, bajen. Entonces, las empresas empiezan a reventar. ¿Cuál es la forma más fácil de disminuir gastos? La nómina. La nómina, toque la nómina. Y entonces, inicialmente nos dijeron a los gerentes, bueno, entonces ustedes saben, estamos entrando en una crisis, no se sabe cuándo nos vamos a recuperar. Miren a ver cómo pueden optimizar las áreas y de qué personal podemos prescindir. Pasaron 15 días y uno piensa en la gente. Y entonces, no, es que yo no puedo. No, es que vea, no se puede, y no. Por ahí decía, no, pues yo puedo sacar un. Entonces, pero eso no era lo que esperaba la gerencia. Entonces nos dijo, vea, fácil. Si ustedes no me dan una cuota, se van ustedes. Entonces fue la única forma de obligarnos a mirar a ver cómo reconstruíamos los procesos para poderlos mantener de forma eficiente con menos personal. Obviamente eso genera un pánico a nivel de la empresa. ¿Por qué? Porque cada 8 días, los viernes, estaban saliendo pilotos, estaban saliendo técnicos y estaba saliendo personal administrativo. Y ninguno de ellos tenía la culpa, pero era lo que nos estaba obligando a hacer este fenómeno. Hubo clientes como Pacific, que después de tener 5 aeronaves volando para el contrato, dejaron 2 y después dejaron 0. El resto de la aviación empezó a sufrir del mismo síntoma, de que necesitaban inyección o recoger plata a través de contratos. Y entonces vemos como EasyFly, una empresa comercial regular, se mete a llevar pasajeros a Morelia. ¿Y quiénes salimos de ahí? Salimos 3 empresas: TAC, Searca y Helicol. Entonces, por un lado EasyFly entrando y sacándonos del mercado porque es más barato llevarlos en vuelos, en aviones más grandes. Por otro lado, las deudas atacándolo a uno y los contratos perdiendo. Entonces, o sea, es una encrucijada para las empresas. Entonces, ¿qué nos tocó a nosotros? Reinventarnos y empezar a hacer una serie de reuniones para ver en dónde encontrábamos negocios. Entonces, el sector del turismo, Helicol decide abrir 3 líneas de negocio: el entrenamiento, o sea, empezar a mejorar la capacidad del centro de instrucción. Por el otro lado, el FBO, un FBO se encarga de recibir aeronaves que vienen del exterior y empezar a buscar clientes. Entonces empezar a tocar los grandes grupos empresariales, el Scotiabank, Tecnoquímicas, o sea, gente que se está moviendo con aeronaves y decir, venga, aquí le prestamos los servicios. Sin embargo, eso hace que otros sufran. ¿Por qué? Porque eso era exclusivo de Aerosupport y Central Charter. Entonces, lo poquito que hay
toca repartirlo. O sea, se vuelve un negocio demasiado complejo porque es una guerra a franca lid para poder sostener una empresa. Detrás de toda esa innovación, también el ICOL decide ampliar la capacidad del MRO. El MRO es los que se encargan de hacer mantenimiento, de conseguir contratos, de hacer mantenimiento a las aeronaves, a las partes. Pero todos estamos mirando el mismo negocio, todos estamos viendo la misma manzana y a ver cómo la dividíamos para que todos pudiéramos sobrevivir. Y el cliente más grande y más jugoso, ¿quién es? Las fuerzas militares. Son los clientes perfectos para poder desarrollar un MRO. Pero todos andan detrás del mismo cliente, entonces es muy difícil. Y se empieza, y entonces vemos que sí, que se recoge por un lado, pero... ¿Y qué toca hacer? Seguir tocando puertas. Entonces nosotros empezamos a vivir 2014, 2015 en una crisis. Seguimos contrayéndonos. De 6 aviones pasamos a 5 aviones. De 14 helicópteros se dejan 3 en preservación, ya quedan 11. De los 11 hay dos nosotros tenemos AW139, de los 2 se arma uno porque empiezan a vencerse las partes, no hay contratos, el costo de la hora de una AW es altísimo y la gente con Eurocopter, con 206 y al cliente que le necesita, pues ya los estándares se bajaron. Nosotros los que contratamos con los petroleros nos regimos por la OGP. Y la OGP tiene unas restricciones altísimas. La OGP no le recibe a un piloto si no ha volado 50 horas en los últimos 90 días y si no tiene 3 aterrizajes y 3 despegues nocturnos. O sea, aquí tiene tripulaciones cuando no se está volando con unos requisitos de eso. Entonces dijeron, no hay requisitos, mejor dicho, es que necesitamos que nos vuelen. Y empieza esa dinámica y todo el mundo a tratar de coger a un cliente y poderle prestar un servicio y buscarlo en donde sea. Y ya la empresa internamente no se puede contraer más porque continuar esa contracción significa dejar de volar o dejar de cumplir reglamentariamente a la autoridad. Pero los clientes no aparecen. Sin embargo, en el 2017, Satena libera un cliente que se llama CR. Satena le tenía puesto un Embraer 145 en Barranquilla para poder transportar al personal hacia la mina y Puerto Bolívar. Y entonces sacan una especie de licitación y nos hacen darnos duro entre todos los del sector. Hasta que finalmente el ICOL se queda con el contrato. Entonces el ICOL dice, bueno, yo no me voy a hacer rico con el contrato, pero voy a sostener la empresa. Y ese contrato está pensado de esa forma, de una forma para mantener un flujo de caja. ¿Por qué? Porque usted pierde el flujo de caja y ¿qué le ocurre? Ahí mismo, le empiezan a caer o los proveedores le dejan de distribuir. Usted con una máquina en tierra, una OG, si no tiene cómo pagar, ¿cómo le va a llevar el repuesto? Entonces hay que buscar un flujo de caja. Y este era un contrato grande, es un contrato de 320 horas mensuales. Entonces dijimos, listo, vamos. Entonces, eso nos obligó a abrir una base en Barranquilla. Nosotros teníamos 4 bases, en Medellín, en Arauca, en Yopal y en Bogotá. Y nos obligan a abrir la base. ¿Por qué? Porque él dice, no, tienen que tener 2 aviones allá, tienen que traslado de tripulaciones, traslado de personal técnico y arrancar todo el ejercicio de empezar a operar con ellos, pero ellos tienen una cantidad de restricciones que hacen que la operación se vuelva costosa. ¿Por qué? Porque el cumplir un requisito se vuelve costoso para la organización.
Entonces uno llega y dice, no, pues vamos a abrir una base. Y a veces el abrir una base va a hacer una pausa ahí. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes vieron que, bueno, Avianca ahorita está haciendo lo mismo, está empezando a contraerse. Pero ustedes vieron una noticia creo que hace como un año, que Viva Colombia iba a traer 50 aviones. Detrás de eso Avianca venía también con un pocotón de aviones. EasyFly viene creciendo lentamente, pero también está trayendo. Y no, entonces está, y las rutas, y es que la que más se vende es esta, y la que no sé qué, y empieza a hacer una serie de análisis, pero se les olvidó lo más importante. ¿Dónde vamos a manejar las pasajeras? Entonces Viva Colombia llegó y dijo, listo, Río Negro, necesito que me reciba 7 aeronaves porque vamos a hacer tenemos todas estas rutas, vamos a hacer esto. Listo, le recibo 2. ¿Y qué hace con el resto de esos? Nadie preguntó si el aeropuerto lo recibía. Vayan a 40 minutos un pasajero esperando para bajarse en un vuelo de Río Negro de 25 minutos. ¿Qué pasa? Que las empresas crecieron, pero la infraestructura aeronáutica y empieza el dolor de cabeza. Entonces Viva Colombia y dijo, no, fácil, vámonos para Perú. Y empezó a crecer en Perú y se le metieron 2 actores más, JetSky y JetSmart. ¿Y ahora qué? Y tienen el mismo problema que en Colombia, la infraestructura no crece. Y entonces, ¿qué hace usted con aviones, con tripulaciones? Entonces, ¿qué les toca también? Repensar, a ver cómo van a organizarse nuevamente. Por eso ustedes vieron que el LAN ha sido muy juiciosa y no ha crecido. Vean a Wingo. Wingo, ¿cuántos 737 tiene? Y no ha crecido, porque sabe que si crece, entonces es mejor tener una operación pequeña y bien organizada que tratar de abarcar un mercado y empezarse a despalabrar. ¿Qué le pasó a Avianca? Se despalabró. Creció muy rápido, la formación de los pilotos no fue la adecuada, o sea, no le dieron. Fuera de eso se le atraviesa un problema grandísimo que es la huelga y termina en lo que estaba. Está siendo absorbida por otra empresa que se llama United. Tienen unas demandas ahorita, la hermana de Promón se está demandando a United y la otra Kingston. ¿Y quién sufre al final del ejercicio? Los pilotos, los técnicos y el personal mismo. En este momento yo creo que el recorte de pilotos es como de 218 personas, solo en pilotos. Y yo no sé si ustedes vieron el video en las redes sociales donde ellos mismos dicen, vamos a reducir, vamos a vender los aviones. Vendieron las empresas que tienen en Guatemala, que tienen todas por fuera, vendieron aviones. ¿Por qué? Porque primero hay que recoger plata para poder pagar las deudas, y segundo, hay que poner la operación de acuerdo al tamaño del país. Ahorita JetSmart también viene para Colombia y viene lo mismo, listo, le autorizan las rutas, pero los aeropuertos no tienen la capacidad, los terminales aéreos no pueden. El crecimiento de los aeropuertos es supremamente lento. Nosotros, cuando arrancamos en el 2017 el contrato del Cerrajón, arrancamos y no habían pasado 6 meses y entramos en la remodelación del aeropuerto. Y nos dijeron, no, es que esto dura 9 meses. Y ya estamos a 2019 y no hemos podido. O sea, estamos operando en una carpa. Entonces, esa es la problemática de la aviación colombiana, esa es la problemática del sector aéreo. Vean la problemática de Bogotá. Bogotá tiene 34 operaciones en una hora. Es la capacidad del aeropuerto. Y de esas 34 operaciones, el 20% es para la operación
no regular. No regular se llaman todos los no regulares más ejército, fuerza aérea, armada y policía. El 20% de 34 operaciones, ¿cuánto es? Entonces 6, 7 operaciones. Entre solo SEARC y el ICOL sacamos las 7 operaciones diarias. ¿Y qué me dice de los privados? Que también necesitan salir a esa hora. Y entonces ahora hay una congestión. Y claro, el beneficio, ¿quién lo tiene? Los que mueven el volumen, que son las empresas grandes. Pero ¿quién mueve el país? Los que tienen la plata, que son los chiquitos. Entonces, viene la problemática a nivel del aerocivil. ¿A quién le damos la prioridad? ¿Se la damos a los grandes para que sigan produciendo o a los pequeños que...? Y muchos de esos pequeños, por ejemplo, nosotros tenemos administramos una aeronave de baterías Mac, Carmec, que dijo, yo me aburrí y voy a vender el avión. Él hizo el esfuerzo, compró un Pilatus y ya se aburrió. ¿Por qué? Porque no, que voy para Bogotá, no hay flow. Fíjate, es que necesito salir a las 5, tengo una reunión a las 7 de la noche allá en Bogotá. Flow para las 7:30 de la noche. ¿Y quién le soluciona el problema? Porque el aeropuerto no puede recibir más aviones. Entonces se vuelve una problemática. Y volviendo nosotros a Barranquilla, nosotros dijimos, listo, vamos a sacar. Listo, counter. No hay. No es... Listo, posiciones. No tenemos posiciones. ¿Y ahora cómo vamos a arrancar con un contrato adjudicado? Esto que era pelear, a llorar, a argumentar, y bueno, finalmente logramos las posiciones, logramos que nos entregaran un counter y arrancamos la operación. Normalmente cuando uno planea la operación y viene para poder hilar, ustedes dicen, este man nos está contando una historia, sí, es una historia, pero quiero hilarlo a los costos ocultos. Resulta que, ¿dónde estaba centralizada la operación de nosotros? En Bogotá. ¿Qué pasa cuando uno tiene una planta, una APU, y se la lleva a Barranquilla? ¿Desorganiza? ¿Señor? ¿Desorganiza? Sí, porque voy a perder la capacidad en Bogotá. Entonces me toca mirar a ver cómo me reorganizo. ¿Qué más puede pasar? Se me generan costos. Pero lo que nadie midió es que la salinidad y la temperatura es altísima y la planta llevaba no sé cuántos años operando y los sistemas se ajustan a su medio. Y lo primero que pasó con la planta es que operó un mes y se reventó. Se dañaron los vástagos del generador, se quemó el generador, o sea, duramos 8 meses con la planta vaya y venga y consiga personal calificado. Vaya y venga, hasta que nos aburrimos. Ya habíamos pagado 2 veces la planta en alquileres, que decidimos comprar una planta. Cuando una organización como el ICOL tiene sistemas de gestión, nosotros estamos certificados en ISO 9000, 14000, 18000, SMS, BARS, o sea, y no se da cuenta que una planta de un lugar a otro se va a dañar. Entonces, bueno, ¿dónde está la gestión del cambio? Pero la gestión del cambio, ¿quién la hace? Los gerentes. Nos sentamos allá y algunos jefes. Pero es que la gestión del cambio hay que hacerla con el personal operativo, que es el que sabe del problema de la operación. Cuando se daña la planta, ¿qué hay que hacer? Los aviones de nosotros, los Beech 1900 Delta, son aviones que están diseñados para operar sin nada de soporte, son autónomos. Cuando nosotros empezamos a operar nuestros avioncitos allá y la planta no está, resulta que Cerrejón es una operación casi similar a la aerolínea. Nosotros tenemos tránsitos de 25 minutos, tenemos flujo de pasajeros permanentes, es una operación redondita, eso es un relojito, pero con tránsitos de 25 minutos y a veces inferiores. ¿Qué creen que ocurrió cuando no hay planta? ¿Con qué prende uno el avión? Con las baterías del avión.
Pero cuando la temperatura está alta, el piloto ¿qué hace para bajar la temperatura? Cascarle al arrancador. Y entonces empieza ahí, ahora tiempo. Y empieza uno a darle hasta que la temperatura baja. ¿Para qué? Para poderle meter combustible. Apenas me le mete combustible y esa empuja de la temperatura así. Y empezamos a tener arranques por encima de los 900 grados. Nosotros tenemos un sistema de captura de datos y al final del ejercicio, ¿quién sufre? El motor. Internamente se empieza a degradar. Y entonces el problema no es en ese momento. El problema es cuando usted se lleva el motor para la fábrica, que le hagan el overhaul y el overhaul ya no vale $350.000, sino de ahí para arriba con todos los daños que se generan. Entonces ya Licol no decidió comprar una planta, sino 3 plantas, porque íbamos a Puerto Bolívar y a la mina, y los 3 aeropuertos están a nivel del mar con unas temperaturas, a veces registran hasta los 38 grados ahí en la plataforma y hasta 47 grados dentro de la cabina, porque nuestros aviones no tienen aire acondicionado, no tienen APU. Pensé que él había pensado en 3 plantas, porque tenía teóricamente 1. Y se perdió la planta. ¿Qué pasó con Bogotá? ¿Cómo se desaprovisionó? Toca devolverle la planta. Entonces, no se compraron, en un contrato no se compraron 13 plantas, sino se terminaron comprando 4, porque la que había se acabó. Entonces vean que a veces no, listo, vamos a operar ella. Nosotros teníamos una operación centralizada en Bogotá, donde en Bogotá tenemos todo. Los pasajeros se bajan, no caminan 10 metros y están en una sala de pasajeros. Tenemos una persona que se encarga de bajar los equipajes, los pone en un carrito, el carrito lo empuja no más de 15 metros y luego el pasajero pasa por el carro, recoge la maleta y se va. Se sube en un bus y se va. Nadie midió eso. Resulta que en Barranquilla las maletas van por una cinta, de la cinta pasan a un escáner, del escáner pasan a un operario que las debe recibir y las debe subir en un carro portamaletas. Entonces ya necesitamos comprar no solamente el carrito portamaletas, sino el carro que jalaba el carro portamaletas. ¿Y dónde estaba si no se había planeado? ¿Por qué? Porque en Bogotá se jala con la persona. Y es un carrito que tenía unas llantas así de grandes. Y entonces esos carritos llegaron allá y en temperaturas de 38 grados, unas llantas con unos plásticos, con unos cauchos así de gruesitos, ¿saben qué pasó con las llantas? Entonces los carritos se hicieron basura. Y 2 carros, más el carro que jalaba. ¿Vale? Entonces, ¿y de dónde sale eso? Después dijeron, oiga, ¿y el operario? Y no es uno, sino son 2 porque se opera todo el día. Y así empezó a pasar con muchas cosas de la operación. Pero era el salvavidas del Licor, entonces, como dice todo el mundo, tocaba comer callado. Me tocaba aguantarse o aguantarse. Y es lo que vamos a ver nosotros y más adelante. Por ahora lo voy a tocar y lo voy a dejar ahí porque es lo que vamos a ver. Nosotros teníamos un cambio de llantas calculado para esas horas de 4 a 5 llantas. ¿Cuántas temperaturas? Ya les voy a contar qué pasó. Entonces arrancamos nuestro contrato en el 2017, se salvó la empresa, pero esto no se midió. Nuevos estándares de operación y nuevas condiciones operacionales. Los nuevos estándares de operación que obligan a que los pilotos se vayan para un aula. Cuando los pilotos se van para un aula, ¿qué ocurre? Que necesito más pilotos para jugar las horas. ¿Por qué? Porque ese día
Lo tengo sentado en un aula. ¿Qué no midió el ICOL? Por eso yo les hablo de costos ocultos que cuando uno lanza una operación no se da cuenta. Resulta que las simulaciones fueron trasladadas a Barranquilla, pero el centro de instrucción estaba en Bogotá. Entonces, cuando yo iba a una capacitación, lo traía, le daba la capacitación y lo devolvía. Viáticos, hotel y tiquetes. El hecho fue que cuando hicimos la cuenta, como a los 6 meses, ya llevamos 450 millones de pesos en esos rubros. ¿Y quién lo calculó? A mirar para los lados porque ¿y qué puede hacer? Entonces, haga el esfuerzo para certificar el CCI en Barranquilla, una base de satélite o una base auxiliar. Y no se podía parar. Fuera de eso, entonces, ¿qué nos pasó ahí? Menos disponibilidad de pilotos. ¿Por qué? Porque había más capacitaciones que antes. Porque ellos piden lo que pide el aerocivil más otro pocotón. Entonces estamos perdiendo en solo capacitación 4 días. Más cada capacitación requiere 2 días de Valle Venga. Entonces estamos perdiendo 12 días cada piloto. Las cuentas de nosotros es que tenemos una disponibilidad de un piloto que trabaja, o sea, está contratado por 365 días, pero únicamente vuela 197 días al año. ¿Por qué? Porque al piloto por norma hay que darle 9 días libres al mes, divididos en 3 periodos de 2 días consecutivos más un tercer periodo de 3 días. Eso sí lo tenemos ahí. El resto de las cosas no. Eso con respecto a los nuevos estándares y las nuevas condiciones operacionales. Resulta que las tripulaciones en Barranquilla, como el aeropuerto entró en construcción, ¿qué pasó con todos los restaurantes que había? Se fueron. Y entonces las tripulaciones se nos quedaron donde ir a comer, los técnicos que trabajan. Y empieza la puja entre la empresa y el trabajador. ¿Quién va a subir la comida? ¿O quién nos va a dar el tiempo para ir a un sitio donde...? Entonces toca empezar a hacer negociaciones. ¿Saben qué? Dejen de pelear y les damos una prima de alimentación y se acabó el problema. Pero esa prima no estaba en ningún lado. Y multipliquen esa prima por el número de personas por 10 años. Y empieza a hacer plata. O sea, si en un semestre nos gastamos 450 millones de pesos en un año, si no corregimos la situación van a ser 900 millones, en 10 años de contrato van a ser 9.000 millones. Solamente 9.000 millones, 3 millones de dólares. Quiere decir que la plata que se había considerado para hacer la reposición de las aeronaves al final del contrato no la estamos haciendo. Y toca seguir repensando esta figura para ver a dónde vamos a llegar. Entonces, yo entro en una encrucijada porque a nivel de seguridad, o sea, yo soy el gerente de aseguramiento y lo único que genero es gastos. Yo lo único que hago es generar gastos. Entonces, ¿qué hicimos? Con los ingenieros empezamos a mirar y a recoger todas las bases de datos y analizar la operación como un todo. A ver, ¿en dónde se estaba fugando la plata? Entonces empezamos a medir, empezamos a empezar a entender. ¿Por qué? Porque antes eran cuadritos de Excel y después, oiga, que no hay que hacer el comité, entonces nos demoramos 3 días preparando un comité. ¿Por qué? Porque tocaba montar las gráficas, copiarlas en un archivo, hasta que un día nos aburrimos, oye, el comité nos está quitando 3 días de trabajo. Entonces montemos, ¿qué? Tableros de control, ¿ve? Ahí está todo lo que queremos saber, cómo están nuestros índices, qué se ha hablado, para dónde vamos, y ya no hacemos presentaciones de PowerPoint, ya hacemos algo parecido al ejercicio que se hizo acá, con la herramienta. Entonces
lo único que nos gasta el tiempo es hacer las preguntas para mantener nuestros gerentes y nuestros jefes en el comité pendientes de lo que está pasando, porque las preguntas están basadas sobre lo que se está viendo. Y esto nos economizó una cantidad de tiempo, y estábamos actualizando casi que en tiempo real la información. Y es muy visual, o sea, con eso usted ve el comportamiento, ve quién sí, quién no. El indicador de arriba es la tasa de incidentalidad, entonces está en el arco verde, estamos cumpliendo la meta. Aprendimos a extrapolar datos en Excel y aprendimos a ser un poco predictivos. Sin embargo, todavía nos faltaba mucho, todavía había mucho camino por recorrer, y migramos toda la información de aseguramiento a este tipo de cuadros. Después de eso dijimos, oiga, toca seguirlo haciendo más práctico. Entonces migramos a este tipo de información. Ojalá no me haga quedar mal. Entonces vean. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a mano derecha se encuentran todas las aeronaves. Y vean cómo es primero es atractivo, segundo es fácil. Yo quiero ver todo el año. Ya quedó sumado, ya cambiaron los valores. 34, no sé, 3.400, no veo, 714. Ahora quiero ver el primer trimestre, porque en otros comités pues, cerramos trimestres, semestres. Oiga, no, es el comité del primer trimestre. Ya, se acabó, la información está. Y yo quiero ver lo que voló, estas son horas comerciales y no comerciales. Yo quiero volar no únicamente lo comercial, vean, ahí está por ahí. Así de rápido, y así de rápido se vuelve el comité. Entonces un comité que teníamos de 4 horas se volvió un comité de menos de 1 hora y muy ágil, y la información está ahí. Fuera de eso, ¿qué hicimos? Nos metimos en Power BI y la información en este momento la tienen los gerentes en los teléfonos, en ese aparatico que nos quita el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que ir acorde a lo que está pasando, no podemos prohibir el uso de esos aparatos, se volvió una necesidad. Entonces, oiga, vea, la información la tiene en su teléfono y nos volvimos colaborativos con la información. Esto fue una certificación, la sola certificación vale $25.000 más traer los auditores de donde sea. Entonces, casi que está costando alrededor de $35.000. Sin embargo, logramos certificarnos. Y esta es nuestra operación de Barranquilla. Altas temperaturas, nuevos estándares y nos obligaron a implementar el FDA. Entonces lo mismo, buscamos muchas herramientas. El FDA es el Flight Data Analysis para hacer monitoreo de datos, que es básicamente capturar la información y poderla ver en tema de datos. Entonces nos tocó aprender qué es el SkyWeb, para entender la forma en que es SkyTrack, para poder ver esto. Entonces nosotros en este momento casi que vemos la información en tiempo real de un vuelo. A mí me llaman, oiga, estuvo una novena en este vuelo. Listo, busquemos el vuelo y recreémoslo. Ahí ven el perfil vertical y esto es muy bonito. Pero cuando empezó el sistema a generar data, él generó una cantidad de alertas. Y cuando nos dimos cuenta, la base de datos tenía 25.000 datos. ¿Y ustedes qué hacen con una base de datos de 25.000 datos en Excel? Y mete el dedo mal y no sabe dónde estuvo el error. Por eso nos tocó migrar a Power BI, que es una herramienta que también está disponible y le soluciona a uno la vida de manera muy sencilla. Estos son los gráficos que presenta, y esas banderitas, esa cosita que se ve arriba, roja, amarilla, amarilla, roja, amarilla, son niveles de alerta. Cada vez que el piloto se excede, él presenta eso. Pero entonces imagínense esto en 3.500 horas, si esto es de 1 hora. Entonces la data se nos disparó. Nosotros hubo un momento en que no sabíamos qué hacer con la data, o sea, porque eran demasiados datos y demasiada información. Entonces lo primero que hicimos fue empezar a esculcar los datos y a saber qué le estaba pasando en la operación. Entonces volvemos al tema de las llantas. ¿Qué nos pasó con las llantas? Nosotros llegamos a esto. El consumo de las ruedas
O sea, empezamos a ver que el sistema, nosotros tenemos un SIGA, Sistema Integrado de Gestión Aeronáutica, que tiene 4 objetivos: reducir los daños, defectos, demoras y derroches. Cuando empezamos a ver que el consumo de llantas está disparado, ¿qué hicimos? Empezamos a atacarlo de la forma más sencilla. Oiga, verifiquen la presión de las llantas. No, está bien. Un mes midiendo aire en las llantas y estaba bien. Después dijimos, no, venga. Los lotes, eso es que ese lote viene mal. Porque las llantas se desgastaban en la cara interna, se desgastaba totalmente y aparecían las lonas. Y todavía había labrado. Entonces no. Seguimos analizando y un día nos metimos en el FDA. Venga a ver qué hay. Algo tiene que estar pasando durante los taxeos. Y encontramos que había exceso de gravedades laterales. Las gravedades laterales, ¿por qué se generan? No. O sea, cuando ustedes van en un carro y se va de lado, por la velocidad. ¿Por qué? Porque estaban los pilotos taxiando a toda carrera, no a TN, a toda carrera, y los aviones estaban sufriendo. Entonces el avión llega, hace esto, se despoliza y las caras internas son las que reciben todo el peso. Pero al haber alta temperatura, ¿qué pasa con el caucho? Se degrada más rápidamente, se lo come el pavimento. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo una gestión global. Se cogió mantenimiento y se les empezó a hacer el programa para poder rotar las llantas como se hace en un carro. Tal cual, oiga, venga, se está desgastando, rote llantas. Sí, que genera trabajo, pero genera economía. Por otro lado, los pilotos, ¿qué se les hizo? Empezamos a medir las gravedades y analizar los vuelos de cuánto se excedían esas gravedades y les pusimos límites de velocidad. Entonces, entramos largos hasta 25 nudos, en virajes de 90 a 10 nudos, en virajes de 45, no más de 15 nudos. La gráfica en la parte izquierda muestra lo que estaba pasando. Generamos una circular y las actividades de mantenimiento y se cayó la curva. O sea, fue inmediato, ¿no? O sea, ¿cuánto le costó a la empresa hacer eso? Nada, fue una observación, fue mirar datos. Obviamente no fue de un día para otro, en esto nos demoramos un buen tiempo. Pero lo más fácil era, no, pues sigamos comprando llantas. Resulta que en un semestre íbamos a establecer que nos ahorramos $15.000. O dejábamos de gastar $15.000 a un año, son $30.000 años, $30.000. Y a 10 años, ¿qué es un contrato? ¿Cuánto nos da? Es plata. Pero de esa forma se le fuga a las empresas la plata porque no se dan cuenta. Y lo importante es hacer el match entre operaciones, mantenimiento. En este caso en Helicol es seguridad, pero hay que hacerlo con alguna dependencia de que se encargue de analizar desde los dos puntos de vista la operación. Y con esto hemos trabajado en temas de aproximaciones estabilizadas y tienen el mismo comportamiento. En temas de, nosotros teníamos unas alarmas sobre velocidad de la hélice por debajo de 1000 pies. Si hay sobrevelocidades de la hélice, ¿quién empieza a sufrir? Los gobernadores, que son los que trancan para que la hélice no se vaya. Y estamos teniendo una cantidad de problemas con los gobernadores y se acabaron los problemas. Entonces, ¿pero qué nos ha tocado? Aprender mucho de Excel y aprender a poder analizar, y después nos dimos cuenta que lo que estábamos haciendo era minería de datos o data mining, como lo conocen, como quieren conocer. Entonces, lo que el Excel clásico, lo que vieron ustedes que tengo aquí en el computador, y migramos a esta herramienta que se llama Power BI. Entonces Power BI le puede presentar por mapas, o sea, es demasiado visual, es mucho más visual que Excel. Hay que trabajar un poquito más, pero no es
para científicos. Es muy sencillo. Y los tableros de control son bien bonitos. O sea, son más bonitos que en Excel. Y los de Excel ya los mejoramos. Pero ahora estamos migrando todo para allá porque maneja grandes volúmenes de data y hay trazabilidad de la data, que es lo más importante. Por otro lado, la información reposaba así en los computadores. ¿Y cómo hacemos para que la información esté disponible para todo el mundo? A la nube. Entonces, OneDrive y SharePoint. ¿Y qué ha hecho eso? Que la información fluya. Acabamos las islas de poder porque la información se vuelve poder. Entonces destruimos esas barreras en el e-commerce. Se acabó. Ahora la información se comparte. Diseñamos bases de datos para poder, nosotros ya sabemos cuándo van los aviones y vienen de Barranquilla para los relevos para las fases. Y ya sabemos de aquí al 31 de diciembre qué va a pasar. Y eso ayuda ¿a qué? A la programación de pilotos, ayuda a la programación de los técnicos. Nosotros ya sabemos que los técnicos van a estar clavados el 31 porque llega un avión el 28. Entonces toca organizarlos desde ya, pero es un hecho. Pero se puede organizar, o sea, compartiendo la información y haciendo la exploración de los datos de forma adecuada, se pueden encontrar muchas soluciones que al final del ejercicio le van a salvar la plata. ¿Qué? ¿Va a redundar en qué? En la comida de las 170 familias que hoy en día pertenecemos al ICOT, porque es lo que buscamos proteger, que el trabajo se nos mantenga. Si nosotros no nos preocupamos por estos costos operacionales, nos vamos a quedar sin trabajo. Y esa es la filosofía del personal del ICOT. Yo trabajo porque es con lo que como mi familia. Y hemos logrado cambiar mucho la cultura de la compañía, porque muchas veces pasa lo que pasa en la mayor parte de las organizaciones. No es mi problema, no me meto y doy la espalda y esperemos a remontar. Ahora la gente se involucra en mucho. Los procesos dejaron de ser aquí esto es lo mío, a empezar a colaborar entre las áreas. Y allá se acabó no, es que eso no se puede hacer. Déjenme, ¿cómo lo puedo hacer? Dentro de la norma. Y buscar la solución al problema. Porque antes, no, eso no se puede hacer. No, pero ¿por qué no? No, porque la norma dice que no. Entonces, bueno, explíqueme qué puedo hacer, cómo puedo llegar allá. Y hemos cambiado esa filosofía. Lo que le decía de los teléfonos, esta información, vea cómo se ve en un computador. Obviamente en el teléfono se pierde información, pero está en tiempo real. Entonces el gerente ya no tiene que estar, oiga Ever, ¿qué pasó con no sé qué o qué, cómo vamos? Él simplemente abre la aplicación y oiga, necesito reunirme porque vea que la culpa va y necesitamos hacer algo. Y la data la tiene en tiempo real, es muy importante, está tomando decisiones de hoy para hoy. Y puede ver qué le va a pasar en el futuro si se sigue comportando de esa forma. Creo que hasta aquí vamos. No sé si tengan preguntas. De antemano agradecerles por escucharme, señor. Ya empezó la sesión. Yo tengo una pregunta pues acerca sobre la gestión de riesgos, sobre eso, cuál es el tiempo de respuesta que hay para a ver, nosotros viendo que siempre la planta llegaba y se dañaba y mientras iban y hablaban, allá hay dos proveedores de servicios y entonces venían, no, pero es que ustedes no han pagado, pero es que no tengo orden, es que no tengo. Y entonces, ¿cuál es el secreto? Poder reaccionar y no generarle más problemas a la organización. Entonces, como nosotros no teníamos el control de la planta porque cada vez se dañaba por cualquier cosa diferente, entonces se abrió un contrato con esos dos proveedores de servicios y se consignó una plata por adelantado con ambos. ¿Para qué? Para que no tuvieran disculpa de no prestarme la planta cuando yo la necesitara. Entonces de esa forma garantizo que la planta, así esté buena o esté mala, tengo un backup de forma permanente y no tengo que tener dos plantas para desperdiciar una y esperar a que se dañe y parqueada así. ¿No es mejor capacitar a personal ya sea de la empresa para que se hagan el debido mantenimiento de la planta?
¿Y ahorrarían costos ahí? Lo que pasa es que, a ver, si lo miras por el lado de reparar la placa, es beneficioso. Pero si después lo miro por el lado de tener nómina, ¿qué pasa? Que me toca tener una persona más un backup de él. ¿Por qué? Porque cuando él se vaya a vacaciones, cuando se incapacite, no va a tener la persona. O cuando, como allá volamos con turnos largos, o sea, nosotros arrancamos 4 de la mañana y estamos terminando 12 de la noche, me toca meter 2 personas. Entonces ya no estoy hablando de 2, sino de 3. Y ya la parte financiera, hacer el análisis y dice, vea, es mucho más barato pagarle al que sabe hacer las empanadas que yo sentarme a las 4 de la mañana a hacer las empanadas y luego salir a vender. Entonces básicamente se hacen esos ejercicios para poder mejorar la gestión. ¿Y el riesgo cuál es? El riesgo finalmente de no tener la planta es que voy a tener un arranque caliente o mi aeronave se va a deteriorar por los arranques calientes que lo va a meter a tratar de defender con la batería. Entonces básicamente es eso, se cura con un contrato y se busca mantener la confiabilidad de la planta. La confiabilidad, ¿cómo se buscó? Comprando una nueva y se acabó el problema. Se vuelve un problema económico porque eso después con el tiempo no lo sostiene. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Cómo hacen para migrar toda la información a Power BI? Se construyeron lo primero que hicimos fue organizar, porque es que la información no solamente está en Excel, sino está en otro tipo de bases de datos. Entonces lo primero que hicimos fue crear las bases de datos estándar y educar a quienes alimentan las bases de datos. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque uno, por ejemplo, una aeronave HK-4564 en mayúsculas, en minúsculas, sin el guión, con espacio, y entonces de una matrícula salen como 10. Entonces lo primero fue educar a la gente, necesitamos esto. Y luego se crearon las bases de datos en Power BI. Entonces ya, ¿por qué? Porque el Excel se reventó. El Excel usted lo abría, iba, tomaba tinto y llegaba y ya podía trabajar. Entonces, migramos a es despacio, o sea, eso toma tiempo. Y ya en este momento únicamente estamos allá. Todos estamos migrando allá porque es más seguro, está en la nube, está disponible. Y tenemos el control de quién entra y quién no entra a través del SharePoint, porque tenemos permisos y niveles de permisos. Entonces, solucionamos el problema porque en Excel todo el mundo le metía la mano y no sabemos qué datos se habían cambiado. No había esa trazabilidad de datos, entonces básicamente lo subimos ya en bases de datos de Power BI. Y es facilito. ¿Y cuáles son los sistemas qué software están manejando para la migración de ese tipo de información? Windows 10, esto no sé mucho. No, pero digamos ustedes manejan SAP, ¿qué Hay manejan? SAP, nosotros tenemos SAP, tenemos tenemos el de seguridad operacional, es ARS, lo descargamos a una base de datos y de una vez lo migramos. Pero lo más importante fue estandarizar toda la información. Pero esa alimentación es manual. No, es trabajo, pero pues, al final del ejercicio es menos trabajo porque pues, igual lo estábamos haciendo. Sí, sí. ¿Quién iba a preguntar por allá? No, igual. Sí. ¿Por qué Power BI y no otro tipo de software? ¿Qué otros analizaron? Por ejemplo, entre Odoo, entre... No, básicamente porque lo vimos en otra organización. Entonces, el ingeniero con el que empezamos a trabajar empieza una costear software. Y nosotros dentro del contrato de nuestra licencia teníamos Power BI. Entonces lo teníamos a la mano. Entonces, ¿por qué? Porque es que usted llega y le dice al gerente, oiga, yo vea, esta herramienta cuesta tanta plata. Usted no he visto que estamos reportando personal, entonces nosotros lo que buscamos es qué tenemos en la mano, qué herramientas tenemos y empezamos a migrar. Y fue muy despacito, o sea, nosotros duramos con el Power BI casi un año, primero entendiéndolo, a punta de tutoriales, migrando a ver cómo construíamos los cuadritos de control para verlos, cómo aprendimos a convertir los sitios en coordenadas para que la pudiera poner dentro del mapa. Y
y eso es lento, o irse a capacitar, pero entonces la dinámica del día no te permite. Entonces, básicamente pues, lo teníamos a la mano, lo vimos funcionando, nos gustó y lo fuimos con él. Pero hay más y hay muchos mejores. De hecho, nosotros ya hemos investigado, y por ejemplo Python es un monstruo, pero es igualmente costoso. Nosotros tuvimos SuperSmith para el tema de confidencialidad y también nos salimos. Y el mismo SAP no tenía, ¿Señor? SAP no tenía con ustedes. Lo que pasa es que SAP te cobra cualquier desarrollo y después le cobra el usuario y después, o sea, entonces se vuelve costoso, creciendo y la idea es reducir costos. ¿Alguien más?